Muy buenas tardes, estamos en esta calurosa tarde de domingo, celebrando nuestra sexta semana en estos GPS virtuales. Qué rico poder contar de nuevo con su presencia en estos GPS, donde todas las acciones, todas las intenciones, toda la palabra está encaminada a nuestro bienestar y al bienestar de los que nos rodean. Entonces, en este domingo 3 de mayo, continuamos con la invitación a conocer la obra de Jacques Lacan. Nos la está presentando Juan Carlos Calle. Esta es la segunda entrega que hacemos. Entonces, qué bueno que podamos seguir contando con Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, 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 excelentemente por acá disfrutando el cafecito que me trajeron y esperando, ansioso de poder empezar a estar otra vez con ustedes y ya darle un poquito de cierre a lo que se tenía preparado. Juan Carlos, ¿te parece si vemos las diapositivas que abordamos ayer, sobre todo las frases de Lacan y todos esos comentarios de ellas para luego saber si hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna expectativa con respecto al tema que trabajamos ayer? Voy a compartir pantalla. Me dicen si pueden ver la pantalla compartida. Juan Carlos, ¿tú la puedes ver? Sí, claro, aquí la estoy viendo. Ya la ¿Listo? vemos. Listo. Gracias. Juan Carlos, tienes la palabra. Bueno, el día de ayer abordamos el tema de el otro y el lenguaje en Jacques Lacan. Estamos mirando desde la perspectiva lacaniana, desde una nueva reinversión del psicoanálisis que en cierta forma se conoce a Lacan como un reinventor, un rediseñador del psicoanálisis, a partir de términos de la sociolingüística, de la lingüística misma. Estamos observando estos detalles. Continúa, Claudia, por favor. Aquí tenemos la primera frase que vimos. La vida posee un solo sentido, poder jugársela. Y jugarse la vida tiene algo de apuesta. Estamos hablando de que estos temas de psicoanálisis tienen que ver con la posibilidad de aceptar que existe la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre en la interpretación, la incertidumbre en la vida, la incertidumbre en cada cosa que hacemos. Es decir, la vida es prácticamente juego porque en cierto modo la vida está llena de incertidumbre, está llena de este tipo de cosas que no podemos predecir al 100%. Claro, y que tienen múltiples interpretaciones, cada una de las cosas que suceden en la vida, no solo en psicoanálisis, sino en la vida cotidiana, cada vez que nos relacionamos con alguien, cada vez que enfrentamos un problema, cada vez que iniciamos una empresa. En este momento que estamos viviendo esta etapa de pandemia, obviamente nos toca aceptar la incertidumbre de la vida y de cierta forma vivir es un juego, es apostar a ella. Continúa, Claudia. Dice, el discurso capitalista rechaza el amor porque el amor está fuera del cálculo. No hay saber que pueda dar cuenta de la contingencia de los encuentros, ni se le puede normativizar. ¿Sí? O sea, una máxima del psicoanálisis que todo el mundo debe recordar es que no hay forma de normalizar nada. ¿Ya? Las relaciones persona a persona no están normalizadas nunca, todas las personas se relacionan de modo distinto. Y en cierto modo nosotros no podemos, le comentábamos ayer, no podemos cuantificar el valor de las cosas que están asociadas al amor, al abrazo, a la buena palabra, al buen momento, al buen estar con las personas. Es difícil contabilizar ese tipo de cosas. Muy acertada el comentario de Lacan. Esta es hermosa. La primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. ¿Sí? Mucha gente pretende que, por lo menos frente a asuntos de psicoanálisis,
y podemos extrapolarlo a distintos saberes, a distintos conocimientos, incluyendo al conocimiento de la ciencia, que todo lo que se descubre en una disciplina de conocimiento o en una disciplina de conocimiento o en una disciplina científica, es lo evidente, y obviamente por eso se conoce, porque tratamos de descubrir aquello, escudriñar en aquello que nos salta a simple vista, que no se ve de una. Por eso es acertada esta frase de Lacan. Juan, ¿estás viendo mi pantalla? Es que alguien está compartiendo la pantalla. Sí, estoy viendo otra pantalla que no es la tuya. Por favor, Oscar, deja de compartir la pantalla, por favor. En la barra de abajo blanca, dejar de compartir la pantalla. Listo, gracias, Oscar. Juan Carlos, te escuchamos. Sigo sin ver la pantalla, veo un punto gris. Espérate un momento, yo me ubico primero. Bueno, puede pasar. Ya, listo, espérate que ya me ubico. Oscar, estás compartiendo pantalla. Por favor, inhabilita esa acción en la barra de abajo de tu pantalla. Dejar de compartir pantalla, Oscar. Oscar Ortiz. Te podemos colaborar, Oscar. Oscar. Oscar, ¿nos puedes decir si te podemos colaborar para que dejes de compartir la pantalla? Juan, ¿qué estás viendo en la pantalla compartida en este momento? Estoy viendo la imagen de Lacan que dice: la primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. De esa Ok, estuvimos puedes continuar. Continúa con la otra, por favor. Bueno, aquí dice una: el arte y la palabra existen comúnmente para ocultar la falta. Esta es una de las, tal vez, de las frases más brillantes de Lacan, porque a veces es difícil entender esta situación. El arte es un lenguaje básicamente de imágenes, ya sean acústicas en la música o visuales en las artes plásticas. Y, y también menciona la palabra, menciona la posibilidad que tenemos de enunciar, de hablar, de comunicar. Y aquí es donde viene un asunto que mucha gente no entiende, de las paradojas de Lacan o las paradojas que tiene el psicoanálisis. Es decir, la palabra no es solamente el oculto, el punto de la comunicación, sino también el punto de la incomunicación, en la medida que mientras te hablan, mientras te muestran, hay muchas cosas que se ocultan, y una de ellas es que se oculta la falta, aquello que no está, no compromete, o mejor dicho, castra o está desligado del sujeto en cierta medida. O sea, el yo, que es el encargado de la palabra y el arte, en cierto modo encubre lo que va de viene del sujeto. Entonces, es una frase realmente brillante. Muchas veces lo que decimos no es lo que necesitamos decir ni lo que queremos decir. Y también obviamente, como lo mencionaba, la comunicación se convierte en un espacio, el lenguaje se convierte en un espacio de incomunicación. Hay algo del psicoanálisis lacaniano y es hablar del muro del lenguaje, o sea, que se refiere a aquellas cosas a lo que el muro,
a lo que el lenguaje no puede acceder precisamente, la palabra no puede acceder. Allí donde nos llega la palabra, allí donde nos llega el arte. Estamos hablando de precisamente de eso, de la falta que experimenta el sujeto. Continúa. Esta es hermosa. Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Es decir, uno es responsable de lo que dice, sí, pero no es responsable de la interpretación que otras personas den a lo que nosotros decimos, ¿cierto? Pasa mucho en estos espacios de conversación, sucede, a veces lo que escuchamos del otro no es precisamente lo que el otro trató de decir. He ahí la importancia que tiene esta máxima, es decir, tenemos que aprender que el espacio de la hermenéutica es un espacio intersubjetivo, este espacio de conversación es un espacio intersubjetivo. Nada de lo que yo diga es absolutamente objetivo para todos, porque cada uno de nosotros puede dar una interpretación diferente a cada una de las cosas que hacemos o decimos dentro de este campo de conversación, por ejemplo. Entonces, este es el momento para abrir el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene una inquietud respecto a lo que teníamos abordado desde el día de ayer. O si quiere lo pueden dejar en el chat. No, Juan Carlos, puedes continuar. Muy bien, el día de ayer habíamos quedado pendientes de hablar de las relaciones triangulares de Lacan con respecto al Edipo, ¿cierto? Habíamos dicho que precisamente el sentido de la conferencia del lenguaje y el otro en Lacan. Entonces nos tocaría hablar en este momento de una de las cosas que más comúnmente se habla en psicoanálisis y es del complejo de Edipo. Obviamente, aclaro muchas cosas que mucha gente tiene sobre esta visión de lo edípico. Lo edípico en Lacan, inclusive lo edípico en Freud, difiere. O sea, no es exactamente igual, no es una copia el uno del otro de cómo se entiende el Edipo. Mientras en Freud el Edipo es un Edipo triangular, en Lacan es un Edipo en cierta medida cuadrangular. O sea, es un triángulo, pero al mismo tiempo es un cuadrilátero. Enseguida, cuando mostremos las imágenes, nos vamos a dar cuenta por qué. Desde ayer les estaba diciendo cuáles son los aportes, digámoslo así, geniales de Lacan, entre ellos entender el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y otra de las genialidades es introducir el cuarto elemento en la triangulación edípica. Y usted dirá, profe, pero es que un triángulo tiene 3 vértices. Sí, un triángulo tiene 3 vértices, pero Lacan agregó un cuarto vértice al triángulo. Usted dirá, profe, está diciendo algo ilógico. Sí, desde la geometría es ilógico, pero vamos a observarlo ahorita y ustedes le encontrarán la lógica desde el lenguaje, desde el psicoanálisis, de qué estamos hablando en este momento, ¿cierto? Por eso les digo, hablar de triangulación edípica entre Freud y Lacan es un tema pues interesante porque es el tema que estructura en cierta forma o constela para las demás relaciones, ¿cierto? Las relaciones interpersonales en Freud y Lacan en cierta forma son una transferencia de la triangulación edípica o de la constelación edípica, que es lo que muchos psicoanalistas humanistas en este momento defienden. O sea, en este momento no solamente hablamos de la relación padre-hijo-sujeto, madre-hijo-sujeto, sino que estamos hablando de las posibles relaciones interactuales que hay en ciertos procesos de la infancia, en ciertos procesos de la niñez, dentro del seno familiar o dentro del seno de crianza. Introduzco hasta ahí. Claudia, por favor, empieza las diapositivas en el lugar de los triángulos. Muy bien, aquí tenemos la triangulación clásica, niño, madre, padre. Es importante que donde usted lee la palabra niño, coloque o interprete la palabra sujeto. También se interpreta como niña, niño, ¿sí?
Aquí recuerde que, por cierto, aprovecho para una de las frases que no he transmitido o no colocamos en la conferencia, precisamente una de las frases que genera un poquito de conflicto y disputa en Lacan es cuando él dice, la mujer no existe. Y ustedes las mujeres dirán, ¿cómo así que este tipo va a decir que la mujer no existe? ¿Es un machista acaso? No, al contrario, es altamente feminista. Lo que pasa es que el hombre es muy sarcástico, es muy sarcástico. Es una forma de hacerle sarcasmo a la cultura, inclusive a la misma cultura del psicoanálisis, a la cultura médica, a la cultura humanística, es el porque siempre se utiliza el término niño y no el término niña, o porque utilizamos siempre el término hombre y no el término hombres y mujeres, ¿cierto? O sea, en nuestra cultura, generalmente hablamos de la evolución del hombre, la historia del hombre. Sí, es como en cierta forma cuando Lacan hace esta frase, la mujer no existe, y escribe con mayúscula la mujer, se refiere a este tipo de cosas. Por lo menos en las lenguas romances hay una tendencia a utilizar el concepto masculino como la generalidad para todos. Entonces, hecha esta aclaración, vemos la triangulación clásica. La triangulación clásica es madre, padre, niño. Ustedes me dirán, profesor, ¿y las personas que se les murió el padre o se les murió la madre? No se preocupen, generalmente siempre en el patrón de crianza hay una persona que hace las veces. Esa triangulación se repite en todo. Aquí de pronto sé que en la SOBIM hay personas que son del gusto junguiano. Aquí es donde podemos ver el arquetipo de las religiones. La mayoría de religiones, la mayoría de culturas, siempre vas a encontrar esa triangulación. Un tercer elemento, un elemento masculino y un elemento femenino, como genitores de la vida o genitores del cosmos, ¿cierto? Entonces tenemos al niño que se relaciona ante la madre y el padre. Aquí hay que hacer una aclaración pertinente. Muchas de las personas creen que el debate del Edipo es que el niño quiere acabar con el padre por el amor de la madre, ¿cierto? O sea, se la disputa del niño ante el padre por el amor de la madre. O sea, es la visión, digámoslo así, que vulgarmente conocemos del Edipo, pero esa visión no es acertada ni siquiera en los términos freudianos. No es así que se da. O sea, sí es realmente importante que ustedes entiendan que es la relación fundante de las demás transferencias de las relaciones interpersonales, lo que cómo nos relacionamos nosotros hoy en día, como tú te relacionas con tus amigos, con tu esposa, con todas las personas que conoces, con los niños del colegio, con todos, tiene que ver mucho cómo se dio este fundamento de esta relación, de esta primera triangulación, ¿cierto? Recordemos que cuando decimos madre-padre, en psicoanálisis no solamente estamos hablando de la madre y del padre como personas reales en la vida, sino como el representante, quien representa la maternidad, quien representa la paternidad. Aclaro esto porque sí, se surge la pregunta, bueno, entonces el niño que crece sin padre, el niño que crece sin madre, y bueno, y ahí nos vamos enredando, porque primero tenemos que entenderlo así, o sea, sí, aquí estamos hablando tanto en Freud como en Lacan del representante o el que hace las veces. ¿Queda claro? Si nadie tiene micrófono abierto, yo creo que nos quedó claro. Bueno, continuemos. Listo. Entonces, vamos a empezar a meternos con el cuento lacaniano. Lacan define que el Edipo tiene una primera fase y en la primera fase del Edipo lo que realmente se relaciona en función triangular es el niño, el falo y la madre. Listo. Aquí venimos a hablar de un elemento que es un elemento de discusión en psicoanálisis, el concepto de falo. El concepto de falo, ¿cierto? Hasta Freud, inclusive en la misma literatura freudiana, se siente como si el falo se refiriese al pene, como un elemento orgánico, como un elemento físico, como el equipamiento masculino, la genitalidad masculina. Ocurre que muy al final de las obras freudianas y retomado por Lacan, eso es lo que yo hablo de acerca del final de las obras freudianas y lo que retoma Lacan, es que cuando hablamos del falo, no nos referimos a un órgano, a un órgano sexual, ¿sí? E igualmente aparece la palabra niño abajo, pero entiéndase que aquí podemos hablar de niño o niña. Entonces estamos hablando del falo como un elemento organizador del orden del símbolo. ¿Sí? Es un elemento organizador. El falo y coincide
muy cercano a la palabra faro, ¿sí? Faro. El falo es aquello que ilumina, que da orden, que orienta. Entonces, en una primera triangulación edípica, o en el primer tiempo del Edipo para Lacan divide el Edipo en tres tiempos. Ese es el primer tiempo del Edipo de Lacan, o sea, el niño, el falo y la madre. O sea, el niño siente que aquello que organiza el mundo está dado por la madre, ¿ya? Es decir, es el momento en el que se origina la primera figura, tal vez una de las figuras más intensas en el inconsciente, más difíciles de ver en estos días. Me preguntaban cuál es la diferencia entre la subconsciencia y la inconsciencia. Y una de las figuras que pertenecen al plano del inconsciente es complejo verlo. Es decir, esa primera etapa, esa primera figura en la que el niño o la niña imagina a la madre como poseedora absoluta del falo organizador. ¿Sí? De pronto, aquí es donde viene el concepto que Jung, con la ayuda de Jung podemos encontrar en las religiones. Porque en muchas religiones existe matriarcado, o sea, obedece también a esta imagen primaria, o sea, la madre como poseedora del falo, como poseedora de aquello que organiza. Por ejemplo, en el evento del catolicismo, protestantismo, o sea, evangélicos, católicos, para que lo pongamos en pie, el católico tiene reservado este lugar. Entonces, por eso es que cuando tú entras a un culto católico, a una iglesia católica, encuentras imagen de la mujer, de la madre de Cristo, sosteniendo figuras o elementos que aparentan ser fálicos, por ejemplo, como el trono de los cielos, la Virgen de María Auxiliadora, para los que vienen en Sabaneta, los que somos de Antioquia, sabemos que posee en la mano derecha el falo y en la mano izquierda sostiene al bebé. Cuando digo falo me refiero al trono, al elemento fálico representado ahí. O sea, miren que en cierta forma las escuelas de psicoanálisis, mucha gente dice, no es que difieren la una de la otra. No necesariamente. No, las diferencias, existen muchas similitudes. Por eso, en cierta forma, aquí queda un poco chapoteado el concepto freudiano, el concepto junguiano y en este momento el concepto de Lacan, porque podemos ir ubicando en qué momento o bajo qué medida la humanidad conocemos o reconocemos que efectivamente hay sujetos que ven a la madre asociadas al falo o como, a la madre como poseedora del falo. ¿Alguna pregunta en esta imagen? No, Juan, no hay micrófonos abiertos, pero yo sí quisiera saber, en religión ya nos indicaste cómo se representa ese poder, en política, en la guerra, en otros ámbitos de la cultura, ¿cómo se representa? Pues nosotros vivimos en una cultura que es una cultura evidentemente patriarcal. O sea, hace la guerra y ahora cuando veamos actuar al cuarto elemento, porque recuerden que les dije que Lacan organiza un triángulo de 4 puntas, tan bacano. Eh, Aparece el cuarto elemento que es el padre. O sea, si nosotros tenemos que entender que nuestras culturas, y aquí nos remitimos a distintos autores de psicoanálisis, nuestra cultura es una cultura patriarcal en donde el padre hace el llamamiento a cierto tipo de cosas. Entonces, en nuestra cultura, ejemplificar que la madre domina es complejo. Se observa más fácil en un hogar, en un ambiente de casa. En la cultura social es un mundo que sí, o sea, en cierta forma existe un patriarcado. Tenemos una sociedad androcarática y heteroformativa con toda seguridad, o sea, heteronormativa, perdón. Entonces tenemos que hablar de donde existe el matriarcado, tendríamos que hablar de sociedades en donde las mujeres están más empoderadas o están empoderadas en primer lugar de la situación, ¿cierto? Entonces por eso tocó el tema de la religión y guión bajo la religión católica, porque era más fácil hablar. O sea, el elemento más identificable en donde la madre es madre fálica es en la Iglesia Católica. De hecho, cuando veamos las otras diapositivas, vamos a ver cuál es el llamamiento de la Iglesia Evangélica. ¿Por qué la Iglesia Católica llama y nos llama? ¿Y desde dónde nos llama? ¿Ya? Desde el punto de vista, aquí hablando de este tipo de triangulaciones, y de dónde nos llaman el representante, digámoslo así, que nos propone la Iglesia Evangélica. Continuemos, por favor. Juan, yo creo que es pertinente dar espacio a unas preguntas y a unos comentarios que hay en este momento.
Bueno, adelante. Te voy a leer. Dice Juan Ramiro, el bastón de mando es el elemento. Él me imagino que está hablando de política y de el ejército, donde eso se representa con elementos como esos. Sí, claro. Sí. Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que los elementos de poder, o sea, los elementos fálicos, los símbolos del falo son muchos, son muchos. Ahí tendríamos que entrar a combinarnos con demasiados autores que tratan el tema, autores psicoanalíticos que tratan el tema, que uno de los que mejor lo trata es Jung. Los símbolos fálicos aparecen por todos lados, en todas las sociedades, es decir, quién tiene el poder y cómo lo representa, ¿cierto? Y qué implica, ¿cierto? Ya, por ejemplo, con el debido respeto, respetando la orientación política de las personas, como actualmente pasa con la presidencia de la República, ¿cierto? Nosotros sabemos que la persona o el representante del poder en Colombia sería el presidente Iván Duque, pero nuestro inconsciente sabe que él no es poseedor del palo de ese poder, ¿cierto? O sea, no es en vano que muchas bromas se hagan al respecto. O sea, el hombre, en la percepción del público, el falo no está en él, ¿cierto? Por más que nosotros lo hayamos investido como presidente, ¿cierto? Ya sabemos quién tiene el falo del poder, es ese tipo de cosas en las que estamos, ¿cierto? Hay la diferencia que existe entre el representante y el poder. O sea, quién representa el poder y dónde está el poder realmente, en quiénes están contenidos. Y es así, o sea, la cultura, sobre todo la cultura militar, tiene sí sus símbolos. La cultura en un colegio, por ejemplo, ¿quién es el que se para al frente? ¿Quién es el que ocupa el lugar del FAL? Pues el maestro. ¿En dónde se ubica? Al frente del grupo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones son, igual pasa en las iglesias, igual pasa en el púlpito evangélico. ¿Quién se ubica en X lugar? Es quien tiene el FAL, ¿cierto? Así es como una forma de ir entendiendo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, decimos, resumiendo, que en el primer tiempo del Edipo, el niño identifica que el falo está en la madre. Continuemos. Hay un comentario acá de Juan Ramiro, yo no sé si él quiere tomar la palabra para ser más específico. Y luego Ivonne Cardona también tiene un comentario en el chat. Juan Ramiro, ¿quieres intervenir? Sí, sí, claro. Me refería, pues puse el bastón de mando porque como Juan Carlos habló de que el faro o el falo era el faro que era como lo que guiaba, ¿cierto? Como para poner en orden y por el orden, ¿cierto? Por eso puse el bastón de mando porque el bastón de mando se transmite de una persona a otra en el momento que pierde su capacidad de seguir instaurando el orden. En otras instancias, cuando no estamos hablando directamente del poder político militar, se conoce como el cetro. Y ese cetro es muy simbólico y es muy, digamos, repetitivo en otras instancias, no solamente en la parte político-militar, sino también en la parte de organización logística y demás. Entonces, por ejemplo, a la reina, al rey, al emperador, se le entrega una corona para investirlo como un poder superior, ¿cierto? Pero es el cetro, el que tenga el cetro, quien tiene el poder de mando. Y el cetro proviene de algo muy importante que fue lo que en algunas culturas se utilizó, por ejemplo, en Inglaterra como Excalibur, que fue la espada del rey Arturo, ¿cierto? Que era ese símbolo de que no solamente era el que regía, sino también el que podía imponer y castigar. Cuando muere Arturo, la espada es destruida y se entrega un cetro, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo Juan Carlos, estoy completamente de acuerdo con él y gracias a la idea que me acaba de dar, me ilustró perfectamente sobre ese simbolismo que es, digamos, común a la mayoría de las culturas que conozco, ¿cierto? Ese bastón de mando, ese cetro. Inclusive en la iglesia cristiana
o en el cristianismo, catolicismo, se representa en San José cuando el ángel le entrega la varita que le florece en la mano, diciéndole a él que le entrega el poder, ¿cierto? Pero eso hay que analizarlo con mayor profundidad porque dentro de la semántica y demás hay muchas cosas profundas, pero estoy de acuerdo plenamente con él. Gracias. Juan Carlos, ¿quiere comentar algo? Le hago la pregunta de Ivonne Cardona. Pues hazme la pregunta, Iván Cardona, por favor. Bueno, Ivonne Cardona pregunta, gratitud por este espacio, y pregunta, ¿cómo podría explicarse o comprenderse el concepto de machismo promovido desde las madres y desde Lacan, así como el aval del patriarcado? Lo que pasa es que eso no tiene justificación por ningún lado. Hablar de machismo, fascismo, racismo. O sea, ¿qué justifica el racismo? ¿Qué justifica la homofobia? ¿Qué justifica el machismo? Nada, ¿cierto? Hablando de Lacan, aclaro algo acerca de Lacan. Lacan lo que pasa es que hace comentarios sarcásticos. Yo quiero que entiendan la palabra sarcástico para despertar, hacer notar eso. Precisamente estamos en una cultura machista. Lacan lo sabía, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo, ahora bien, ahorita el movimiento feminista ha dado pasos adelante, estamos hablando de una teoría que llegó, digamos, hacia su cúspide, o Lacan estuvo en su momento de más producción en la década del 70, justo en la época de la pastilla anticonceptiva, que representa algo muy importante de la mujer. Lo que pasa es que nosotros, para poder entender el machismo y estas situaciones, es algo muy largo. Hablar de las relaciones, de la relación del patriarcado, del machismo, tendríamos que hablar de los fundamentos mismos de la iglesia, del fundamento mismo de la religión. O sea, mucha gente no entiende cómo la religión alcanza a abarcar tantos ámbitos de la política y de la economía, pero lastimosamente Occidente optó por una cultura que es la cultura judeo-cristiana. Judíos y cristianos le dimos un lugar al hombre y un lugar a la mujer. Por ejemplo, desde el mismo cuento del Génesis venimos con eso, es decir, como si las mujeres fueran responsables de la situación. Entonces la pregunta es muy interesante, pero necesitaríamos más espacio para hablar acerca del tema. Por ahora, lo que yo les puedo decir acerca de la teoría de Lacan es que todo lo contrario, el hombre cuando dice la mujer no existe, precisamente lo hace para mofarse de la cultura intelectual, digamos así, de una cultura académica que en su semántica le cuesta reconocer la existencia de la mujer. Aún en la misma literatura analítica del psicoanálisis, cuesta reconocer la postura de la mujer dentro del lugar de la ciencia. Entonces, es este tipo de cosas que son largas, gruesas y tendidas, pero es algo que tiene mucha, digámoslo así, mucha antigüedad, desde que se eligió el judeocristianismo como religión fundante de la cultura occidental, desde que Occidente miró el arte, la literatura y los asuntos griegos como asuntos fundantes. Recuerden que la estética griega es una estética masculina. Eh, Tenemos ese detalle. Es una deuda muy histórica. Entonces, decir desde dónde viene, hablamos de siglos, de milenios incluso. Sí, y es muy acertada la pregunta, muy a propósito, pero necesitaríamos con toda seguridad más espacio para conversar. Voy a compartir pantalla entonces. Si observan la pantalla compartida. Sí, claro. Te escuchamos, Juan Carlos. Continúa la otra imagen, por favor. Esta es hermosa, la verdad tiene estructura de ficción. Es hermosa. Es hermosa, ¿por qué? Porque es que una cosa es hablar de la realidad, una cosa que tenemos que comprender en filosofía y en psicoanálisis, que una cosa es hablar de la realidad y otra cosa es hablar de la verdad, ¿cierto?
O sea, ya decíamos que hablar de lo real es imposible desde el punto de vista de que no podemos atribuirle ni imputarle un símbolo o una imagen, ¿cierto? Hablar de la realidad, o sea, sería aquello que simbólicamente e imaginariamente, perceptivamente aceptamos como conjunto de ideas, es complejo. Ahora, hablar de la verdad tiene estructura de ficción, claro, obviamente, porque hablar de la verdad es precisamente hablar de aquellas percepciones, de aquellas intersubjetividades, de aquellas posiciones que como sujeto tenemos frente al mundo y frente a la percepción. En cierta forma esto nos aterriza, es decir, aquello que percibimos, a qué se parece, o o aquella forma que le damos a la verdad o figuramos de la verdad, que es realmente la verdad. O sea, aquello que llamamos verdad, realmente la verdad. Es muy interesante esta frase. Continúa, Claudia, por favor. Bueno, este triángulo que hay acá, se los muestra, aparece la N, en la N aparece niño, madre, y la figura que es la letra phi, la que está en el vértice superior, es lo que simboliza el falo, ¿sí? Ya habíamos dicho que en Lacan, inclusive en el mismo Freud, el falo es un elemento organizador, no se refiere al órgano sexual masculino. Hago esta aclaración y muestro este dibujo con este símbolo de phi puesto ahí porque en lo adelante, en las figuras que mostremos de Lacan, o cuando tú identifiques figuras lacanianas o esquemas lacanianos y veas esta figura, la letra phi, debes leerla e interpretarla como lo que es, como falo. Entonces aquí volvemos, el triángulo, primera etapa del Edipo, niño, falo, madre. Continúa, por favor. Continúa. Bien. Claudia, devuélvete una, nos cargamos una frase. Listo. Aquí la frase tal vez más genial de Lacan es decir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sí, ya estuvimos la clase pasada o la sesión pasada, perdón, estuvimos hablando de la red de significantes. Se construye como un lenguaje. Un significante se relaciona con otro significante para poder serlo. Sí, ningún significante puede quedar suelto. Sin embargo, aquello que nos lleva al síntoma, a la inhibición, a la angustia, es precisamente ese significante que se queda vacío en la ruptura. ¿Qué es una ruptura significante? Es cuando el significante, lo que hablamos la clase pasada, aquello que pertenece al orden de la imagen, al orden de la sensación, al orden de la percepción, al orden de la emoción, al orden de la energía, al orden de la carga energética, se desliga de su significado. Entonces el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Estamos hablando de un lenguaje de imágenes, de percepciones, de sensaciones. En este aspecto, creo que aguanta hacer la aclaración acerca de la sesión de ayer. Continuamos al otro. Antes de continuar, Juan Carlos, en el subconsciente también está estructurado como un lenguaje. Básicamente, sí, el consciente, el subconsciente, el inconsciente tiene estructura de lenguaje. Eso es lo que hacemos, echamos de ver, porque aquello que está en el subconsciente, que está hecho, pues precisamente de ese interculis, ese intermedio que existe entre lo que no percibimos directamente y aquello que puede ser percibido directamente. Entonces, sí, está estructurado como un lenguaje. De hecho, en el subconsciente se calan muchas cosas del inconsciente. ¿Ya? A muchas cosas alcanzan a filtrarse ahí, entonces por eso tiene como ese mismo asunto. Y ahora ni hablemos de los pensamientos conscientes. Los pensamientos conscientes están organizados en una relación directa con el lenguaje. Continuamos. Bueno, aquí tenemos el segundo tiempo del Edipo y es la aparición del padre, ¿sí? De lo que llamamos el nombre del padre, ¿ya? Este segundo tiempo del Edipo aparece la metáfora paterna. Y cuando decimos metáfora paterna, y tenemos que ser claro de quien haga las veces, puede ser un tío, puede ser un padrino, puede ser la misma madre, puede ser una abuela, pero alguien se encarga de la metáfora paterna. Entonces en la vida tuvimos a alguien encargado de la metáfora paterna. ¿Qué hace la metáfora paterna? ¿Qué operación hace? ¿Cierto? Ahora mire para dónde se da la demarcación. ¿Sí? El primer triángulo que teníamos, que era niño, falo, madre, quedó punteado, mientras el siguiente triángulo, niño, madre, padre, es el que está con una línea continua, ¿ya? O sea, la presencia de una tercera persona
que hace el llamamiento en el nombre del Padre, es decir, en el nombre de la norma, en el nombre de otras cosas, en el nombre del código puede ser también, es el encargado de reventar, digámoslo así, entre comillas, de despejar esa burbuja en la que está sometido el niño en relación a su madre, viéndola a ella como el único falo, ¿ya? Es un proceso delicado porque el padre tiene que lograr, o sea, la persona que hace las veces de padre, el llamamiento en el nombre del padre, precisamente romper esa vinculación edípica. Aquí y es donde tenemos que ser claros con algo. Cuando hablamos de vinculación edípica, no nos referimos únicamente a una relación de tipo incestuosa desde el punto de vista sexual genital, ¿sí? Que ese es de pronto el error que muchas personas cometen a la hora de interpretar la teoría freudiana lacaniana o la teoría psicoanalista. No, se refiere a la dependencia directa que tiene el niño de la madre para entender la realidad, ¿sí? Continuamos con el otro, por favor. Esta frase es hermosa. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Una frase bonita. Mirémosla con detenimiento. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Sí? Ahorita que estábamos mirando la imagen del falo, la madre, el niño, el padre, se nos viene algo a la cabeza. Y es, ¿dónde está el lugar de la falta? ¿Cierto? Aquello que nos falta. ¿Cierto? Somos seres en falta. ¿Qué es amar? Amar es ofrecer lo que no tenemos. ¿Qué es ofrecer? La falta. ¿Cuándo amas a una persona? Cuando estás en falta, cuando te reconoces en falta es que puedes amar. Los seres que no se reconocen en falta no pueden amar a otros. ¿Sí? Difícilmente se vincularán a otros, difícilmente desarrollan la empatía por otros. ¿Cierto? Lo que realmente ofrecemos es aquello que está en falta. Y a quien no es, porque ahí viene, en una ocasión, hace 3 sesiones que compartía con ustedes, la idea del fantasma. Por ahí me hicieron la pregunta, cuando el enamoramiento se acerca al fantasma, obvio, porque al relacionarnos con otro, ya habíamos dicho, nosotros no sabemos exactamente quién es el otro, porque no lo podemos aprehender desde el punto de vista de lo real, ¿cierto? Y entonces, sucede que siempre resultamos enamorados de quien no es, y no solo de quien no es, sino de lo que no es, ¿sí? ¿De qué nos enamoramos? Pues de la imagen que proyectamos en otro. Antes de contestar la pregunta que vi que hicieron, ¿qué es falta en psicoanálisis? La dejamos para un poquito más tardecito porque necesito aclarar algo antes de hablar de la falta, pero lo tengo pendiente, ¿ok? Gracias. Pasamos a la otra imagen, por favor. Ok, y aquí viene el tercer tiempo del Edipo. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre que el deseo de la madre, es decir, ese primer triángulo que nosotros tenemos, teníamos al hijo, a la madre y al falo. Ahí está el deseo de la madre. El hijo representa el falo de la madre porque la madre empieza a figurarse en todo lo que el hijo hace. En todo lo que el hijo es, se prepara psicológicamente para su hijo y su hijo es el falo. ¿Ya? Su hijo empieza a ser el falo que en cierta forma va a representar la falta que ella no ha satisfecho completamente. Dejamos aclarar después qué es la falta, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Que el deseo del padre o el nombre del padre debe invocar el deseo de la madre. ¿Ya? Si la madre queda fijada en el deseo de su hijo, es decir, en el deseo de que su hijo sea el falo, lo perdemos el hijo dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora vemos la ecuación. ¿Qué pasa? El nombre del padre llama al deseo de la madre. ¿Ya? En psicoanálisis se confía de que el nombre del padre, al llamar el deseo de la madre, o sea, al hacer girar a la madre hacia la norma, cancelaría, digámoslo así, el deseo de la madre sobre el significado del sujeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? El nombre del padre sobre el significado del sujeto. Ahí en ese momento es donde nosotros empezamos a hablar
del concepto del yo, de la individualización respecto del sujeto a su madre. Voy despacio. Cuando el niño y la madre se relacionan por primera vez en esta primera etapa, niño, falo y madre forman como una simbiosis muy única, y esa simbiosis debe ser reventada para que el niño conozca o reconozca otros lugares, otros escenarios de desarrollo distintos a la madre. O sea, el Edipo no es solo esa cuestión de que la madre no sea el objeto sexual del niño. El Edipo tiene que ver también con que la madre no puede ser el todo, no puede ser el todo en el mundo del niño, en el universo del niño. De ahí que tengamos esas dificultades a la hora de hablar de neurosis y patologías. Por acá están haciendo la pregunta de patología, adelante, un poco más adelante resuelvo esa pregunta de patología una vez enunciado en qué consiste la operación del nombre del padre. El nombre del padre tiene que encargarse, tiene que lograr que en el universo del niño exista algo más que su madre, ¿cierto? Ahora, las personas más sanas, digámoslo así, en términos de psicoanálisis, son las que no han fijado el falo en una persona en específico, sino que saben que el falo es un elemento simbólico. Ejemplo, mientras yo les estoy hablando a ustedes, algunos de ustedes dirán, el profesor es autoridad en conocimiento. Pues yo no tengo autoridad en el conocimiento. La gente que realmente es madura frente al falo sabe que el falo no está representado por la persona que yo soy, sino por la, digámoslo así, por la lógica que tiene el conocimiento que estoy presentando. Igual sucede en la sociedad. Por eso muchas personas le preguntan a uno, profe, las fijaciones edípicas, ¿en qué se reflejan precisamente? Por ejemplo, nosotros asistimos a una sociedad que necesita que el falo esté representado y personificado en una persona. ¿Sí? Muchas personas necesitan eso, representar el falo en una persona. Entonces, con el debido respeto, votamos por Petro porque representa los derechos de una sociedad oprimida. No, no necesariamente Petro es la única persona que representa los derechos de una sociedad oprimida. Igualmente pasará a la derecha. Votamos por este porque fue el que dijo Uribe, sin analizar primero si la lógica en sí del asunto, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, cuando hablamos de razonamiento edípico, estamos hablando de este tipo de cosas, o sea, cómo queda el falo estructurado en la psiquis del sujeto. Como le digo, existimos para ir un poco más allá. Por cuanto a la pregunta de la falta, pues la falta se refiere a lo siguiente, la falta inicia en algo muy simple, o sea, de que nacemos con la angustia de haber nacido. Creo que soy claro con eso, es decir, siempre después del nacimiento todos estamos en falta. ¿Por qué? Porque esas garantías que teníamos antes de nacer, esa garantía de seguridad, de protección perceptiva, de alimentación, de todo, la perdimos. Ahí inicia la falta. Siempre que nos relacionamos con el deseo de la madre, siempre estamos en falta. ¿Por qué? Porque cada vez, si la madre y la relación edípica es saludable, el deseo de la madre tiene que irse separando del sujeto. O sea, si la madre no puede satisfacer todo el tiempo al sujeto, ahí la falta. Ahí la falta. Ahora, ¿qué es aquello que nos lleva a buscar al otro o a otros por fuera de la vinculación familiar? Precisamente aparece el nombre del padre que tiene que generar la falta, tiene que generar la falta, tiene que ser precursor de la falta. Por eso es importante, digámoslo así, el psiquismo masculino dentro del hogar. ¿Por qué? Porque si no existe algo de ese psiquismo capaz de romper esa simbiosis entre madre e hijo, cuando el hijo puede observar la falta, cuando la hija puede observar la falta. O sea, es la falta la que nos lleva a jugárnosla, digámoslo así, a tener otros amigos, a tener nuevos amigos, a jugar con los primos más que con los hermanos, a tener que buscar otras formas fálicas de representarnos, como por ejemplo una carrera, una profesión, ¿cierto? Si nuestra mente está centrada directamente en el deseo de la madre y únicamente en el deseo de la madre, ¿para qué es necesaria una profesión? ¿Para qué es necesario encontrar pareja? ¿Para qué es necesario encontrar otro tipo de cosas? Entonces, la falta tiene que ver con eso, con que nos sentimos incompletos. Ojo al detalle que por ahí preguntaban acerca de la patología. Los seres que no reconocen la falta o que no se enteran que están en falta, sí, son patológicos, sí. Desde el punto de vista del psicoanálisis, sí. ¿Por qué? Porque la relación implica una persona que no reconoce la falta, implica que su psiquismo es evidentemente narcisista. Me explico. Siempre en psicoanálisis vas a encontrar que existe un narcisismo primario
que es original de la época del primer Edipo, de la primera etapa del Edipo. ¿Qué es ese narcisismo primario? Pues hacer girar las cosas sobre sí mismos, ¿ya? Cuando aparece la ruptura con la madre, que el padre es, digámoslo así, o el nombre del padre es precursor de este tipo de rupturas, y hacer entender al hijo y hacer entender a la madre que el falo no está entre ellos dos. Existen muchos caminos posibles. El camino más saludable es el que acabo de denunciar. O sea, si el niño reconoce que existen otras cosas distintas a la madre, digámoslo así, existen otros lugares en donde se va a manifestar el poder distinto a la madre, distinto a la casa, ¿ya? Distinto a la habitación de los padres, ¿ya? Es eso con lo que tiene que ver, ¿ya? Que existe un mundo, en una sociedad en donde debe desarrollarse, eso es lo normal. Ahora, existen varios avatares fálicos frente al asunto. ¿Y qué pasa si el niño se reconoce o se ve a sí mismo como el falo de la madre? ¿Y qué pasa si el niño no reconoce el nombre del padre? ¿Ya? Cuando nos referimos entonces en estos momentos a los avatares fálicos, nosotros tenemos que comprender de que pueden pasar tres situaciones básicas. Cuando digo tres situaciones básicas es porque de esas combinaciones podemos extraer otras más. Primero, el nombre del padre opera y opera la falta. Es decir, sabemos que el padre, el nombre del padre genera eso y somos sujetos en falta. Somos sujetos que no tenemos todo ganado, ¿ya? Y que eso que hemos perdido no lo podemos reencontrar ni a riesgos ni a palos en el núcleo familiar. Ese es el proceso normal. Aceptación de la falta, ¿sí? Aceptación de que la madre no es el falo y aceptación de que yo no soy el falo. Pues es la parte normal. Esa es la aceptación. Y a esa aceptación en psicoanálisis como avatar es lo que consideramos neurosis, ¿cierto? A eso lo llamamos neurosis. Y usted dirá, entonces, profesor, la mayoría de personas son neuróticas. La mayoría de personas son neuróticas. ¿Por qué? Porque el nombre del padre opera, y hay una aceptación, dolorosa o no, sintomática o no, de esta situación. Se acepta. Primer avatar fálico. Segundo avatar fálico, el del perverso. ¿Sí? El del perverso es el del sí, pero no, no, pero sí. Por eso el avatar fálico se conoce como denegación. Cuando una persona hace denegación del nombre del Padre, una denegación o una renegación del nombre del Padre, sencillamente está diciendo, las cosas pueden ser o no ser desde el punto de vista del nombre del Padre. Bueno, entonces usted me dirá, mi profesor, usted ayer había dicho que la mayoría de estructuras en psicoanálisis son estructuras perversas. Sí, sí, de hecho, la neurosis se explica precisamente porque existe la perversión, existía la posibilidad de negar la autoridad del padre, pero se aceptó. Existía la posibilidad, digámoslo así, de negar el nombre del padre, pero la aceptamos. Ahí el neurótico. El perverso es la persona que juega con ambas cosas, es decir, la puedo negar y la puedo aceptar, o la puedo aceptar y la puedo negar. Puedo jugar con ella. Ahora usted me dirá, profe, pero es demasiado claro que todo el mundo lo puede hacer. Sí, es claro que lo podemos hacer. Podemos negar y aceptar y por eso es que todos tenemos una configuración perversa. Y por último, la forma clínica psicótica que es en la que el nombre del padre no opera. Esa se llama forclusión, es decir, la metáfora paterna está invalidada o no tiene el efecto que debió tener. En cierta manera, la metáfora paterna no genera la falta. Y al no generar la falta, genera una patología o genera el curso completo de una patología. Es decir, en ese momento de los pelos, ¿por qué? Porque quiere decir que la persona va a quedar atrapada en su narcisismo. Es decir, todas las actitudes de la persona van a girar egocéntricamente y ahí que empieza el psicoanálisis a diferenciar dónde está el psicótico, dónde está el neurótico y dónde está el perverso. Las personas psicóticas se supone que tienen un techo abierto frente al inconsciente, es decir, todos los síntomas del inconsciente giran en torno a él. Es decir, no los proyecta sobre otras personas. No existe la proyección al nivel como lo esperaríamos en un neurótico o en un perverso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forclusión obliga a que la metáfora paterna esté fallida en el caso de los psicóticos.
Por eso lo delicado que hablábamos ayer acerca del diagnóstico. En términos de la psiquiatría, de la neurociencia, pues se habla de la psicosis de forma, digámoslo así, pues, digámoslo así, un poquito disparada, y en forma yo consideraría atrevida, que es, necesitamos indagarnos más, conocer más, para saber exactamente en qué lugar del espectro del avatar fálico estamos frente al Edipo. Listo, entonces creo ser claro con algo. Profe, yo no soy un ser en falta, entonces no soy un ser del deseo. Esa es otra cuestión. Difícilmente encontrarás una persona que no esté en falta, que no sea un ser del deseo. Difícilmente encontrarás. O sea, las primeras cosas que debemos entender es cómo reconoce el psicoanálisis lacaniano al sujeto. Primer asunto, y en esto quiero ser un poco enfático. Hay una diferencia entre hablar del sujeto paciente y el sujeto agente. ¿Sí? En el psicoanálisis lacaniano, al paciente se le da el lugar de la agencia, es decir, ya no se le llama paciente. Se le llama sujeto y se le llama sujeto agente. Es decir, aquellas cosas que hacemos pertenecen al campo de la agencia. ¿Sí? Es decir, somos responsables o tenemos autonomía sobre las cosas que podemos hacer. De ahí que la importancia de definirnos como personas, y bueno, personas que hemos sido diagnosticadas o simplemente pacientes. ¿Qué es paciente? Pues el que espera que el otro haga algo por él. De hecho, la lingüística es muy clara. Cuando usted habla del manejo gramatical de las oraciones, usted habla de sujeto agente o sujeto paciente. El sujeto paciente es el que recibe la acción, ¿ya? Mientras el sujeto agente es el dueño de la acción. Entonces, primer asunto, el psicoanálisis lacaniano va a reconocer la agencia del sujeto. Segundo asunto, somos sujetos de la enunciación, o sea, somos sujetos del lenguaje. Hablamos y nos comunicamos de una u otra manera, ¿ya? Tercer asunto, somos sujetos del deseo. Y siempre el sujeto va a estar sujeto al deseo, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad somos seres en falta. De ese reconocimiento de la falta, ese reconocimiento del deseo, ese reconocimiento de la movilización, de bien sea de la exageración de la fijación en el objeto o de la no detección del objeto, dependen muchas observaciones a propósito de patología en psicoanálisis. Entonces, en frente a la pregunta de si la falta, la ausencia de sentirnos seres en falta, es claro que sí. Porque si te consideras a ti mismo un ser en falta, quiere decir que eres un ser automáticamente satisfecho. Ningún ser está completamente satisfecho en la vida. ¿Ya? Ningún ser. Y hay ningún sujeto. De ahí, porque ayer me hacían la pregunta, hombre, ¿qué es aquello que vende el psicoanálisis? El psicoanálisis no te puede ofrecer lo que mucha gente cree que es el nirvana, la paz interior, très profunda y que todo esté lleno, no, al contrario. Te ofrece la posibilidad de reconocerte como ser en falta y reconocer a los otros como seres en falta, ¿sí? Fui claro con la respuesta. Yo creo, nadie tiene micrófono abierto, pero yo creo que podríamos hacer un ejemplo claro, pues un ejemplo concreto de neurosis, perversión y psicosis. Y luego tengo otra pregunta, además de esto. Bueno, empecemos por el orden más fácil, la perversión. La perversión es aquello, pues pertenece a aquella estructura de pulsiones, deseo, organización de relación con el objeto que no está debidamente aceptada por la sociedad o por el código de una sociedad específica, ¿cierto? Podemos mencionar varios ejemplos de ellos, por ejemplo, en su tiempo se consideró, en su tiempo, no ahora, se consideró a la homosexualidad como una perversión, ¿cierto? Como una aberración del objeto sexual. El fetichismo, que consiste en desplazar el objeto sexual o de la genitalidad a objetos parciales de los objetos, digámoslo así, es decir, tenemos objetos parciales, las manos, los pies, los zapatos, sí, esa es una idea de lo que es la perversión, la pedofilia, la escopofilia, ¿cierto? El bestialismo, ¿sí? Varias formas de perversión conocemos, ¿ya? Ahora, y tú dirás, ¿y por qué empiezas por la perversión? Porque es más fácil hablar
de perversión en ese orden primero, porque si te empiezo a explicar qué es una neurosis o qué es una psicosis, nos confundimos más. Primero hay que hablar de perversión, es decir, los seres tenemos la posibilidad de negar o no la norma, y eso sucede en el inconsciente, o sea, sí. El inconsciente, cuando al inconsciente tú le dices no, él te va a decir, pero puede ser sí, el hecho como tal, por eso es que mucha gente interpreta con dificultad a Freud, con dificultad a Lacan. ¿Por qué? ¿Por dónde está esa dificultad? Que es que en la lógica consciente nosotros podemos diferenciar el sí del no, el blanco del negro, el hombre de la mujer. Pero en la lógica inconsciente, aquellas cosas que son mutuamente alternantes, negativas y positivas, se pueden ver como una sola cosa. ¿Ya? Entonces, he ahí por qué en el hecho habita la perversión. Es decir, la base de todos los sujetos es perversa, todos tenemos un ello, y ahí la perversión. ¿Ya? Ahí está. O sea, la capacidad que tiene la perversión, la vamos a entender como la capacidad que tenemos de no cumplir el requerimiento social o el requerimiento del nombre del Padre. ¿Ya? Que la estructura psicológica logre esa situación. ¿Qué es una neurosis? La neurosis sucede cuando hay aceptación del requerimiento del nombre del Padre. O sea, aceptamos aquellos requerimientos del orden social, se acepta. Entonces, aquello de la pulsión que no pertenece, que no es y no se parece al código, bueno, vamos a ser concretos. Por ejemplo, el caso de la bisexualidad del sujeto, o sea, los sujetos en psicoanálisis, la inclusión del sujeto es bisexual, siempre en psicoanálisis. El yo es heterosexual o homosexual. El yo tiene un solo objeto. En eso no voy a entrar en discusiones con ustedes. Usted no está diciendo que bisexual es todo. No, bisexual es el sujeto de cada uno de nosotros. Ya, el yo es el que puede ser heterosexual, homosexual o puede aceptar su bisexualidad. Vamos a coger el ejemplo de la bisexualidad en el caso de los varones, ¿cierto? Entonces, en una persona neurótica, normalmente, esas pulsiones que pertenecen al orden de la homosexualidad quedan reprimidas y se van a manifestar de otra manera, con otro representante, con otro significado dentro del consciente, generando cierto nivel de angustia que él no va a entender. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un perverso y un neurótico? Entonces, el hombre neurótico no sabe que ese síntoma es una expresión de su homosexualidad reprimida latente, normal en todos los sujetos. Ahora, ¿qué hace el perverso? El perverso se la cala inmediatamente. Ve, mira, también deseo hombres, ¿sí? Y puedo alternarme con ellos, y pueden haber perversos que hayan hecho relaciones de trualismo con hombres, hombre, mujer y él a la vez, ¿ya? Estamos hablando de que es distinto la psicología de un perverso a la psicología de un neurótico. El neurótico en este caso buscará solamente mujeres, tendrá relaciones con mujeres, se sentirá insatisfecho en algún momento y no comprenderá el por qué está insatisfecho, o no comprenderá por qué desea que la mujer haga determinados asuntos dentro de la relación. No las comprende, siente inhibición, siente ese tipo de cosas, y llegamos a un extremo del síntoma y una barrera que él no puede ver. ¿Ya? Ni siquiera en el subconsciente. Es decir, usted, por ejemplo, a un neurótico que se considera a sí mismo heterosexual, usted le dice, ve, la base del sujeto es bisexual, mijo, te echan cantaleta hasta el cansancio. O sea, tratar de convencer a una persona de la eclosión bisexual del sujeto, que el sujeto originalmente no distingue un falo de perdón, corrijo, no necesariamente va a distinguir el pene de una vagina como elemento de placer o no, o un culo de una vagina como elemento de placer o no. O sea, si el sujeto originalmente sabe que puede haber placer en distintas formas. ¿Ya? Ahora, el sujeto de la neurosis va a tratar de acomodar su placer, su deseo, que coincida de tal forma que sea aceptado por el código social y se va a considerar a sí mismo. Bueno, lo único válido es este aspecto. Listo. Entonces, hablamos entonces, ¿cuál es la diferencia entre un perverso y un neurótico? Pues un perverso sabe que le causa goce, sabe del goce, sabe del placer, sabe que le causa goce y placer, así esté deformado frente a la normativa que plantea el nombre del Padre. Es más, una habilidad que tiene el perverso es mimetizar conscientemente su deseo en los códigos sociales. Esa es una habilidad típica de los perversos, ¿ya? Pero no sufren por ella. Un perverso es la persona que es capaz de admitirte que quiere ver
quiere ver mujeres, quiere ver hombres, quiere ver cómo pasan las cosas. Un perverso es la persona que es capaz de admitirte, yo quiero retener la ropa interior de mi pareja, pero un neurótico no te admite este tipo de cosas. Es más, porque su mente genera resistencia y represión frente a ese tipo de pulsión, ¿ya? Y ahora nos metemos en un campo que es un poco complejo para el psicoanálisis, que es la psicosis. O sea, ustedes recordarán que desde Freud se consideró que el psicoanálisis difícilmente cura la psicosis. O sea, ayer le compartía a Claudia Margarita de que el intento de psicoanalistas por enfrentar los eventos psicóticos está cambiando. O sea, el paradigma ha cambiado últimamente, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, ¿ya? De hecho, ustedes están sentados acá hablando conmigo y tenemos la posibilidad de hablar y sentimos que en la conversación nos vamos sintiendo mejor frente a distintos síntomas, precisamente por eso, porque hemos evolucionado en la percepción de las distintas psicosis. Es claro, 3, 4 cositas acerca de la psicosis. La primera, para ser psicótico necesitas sí o sí el condicionamiento biológico. Sí o sí. O sea, tú no puedes ser psicótico porque un día se te ocurrió que podías generar todos los síntomas de una psicosis, no. Si tu mente las genera, ahí que estamos hablando de la neurosis, ¿cierto? Recordemos que el perverso no se siente enfermo, el perverso ve sus pulsiones como un asunto cotidiano y normal, parte de su vida, ¿ya? Es el neurótico el que la convierte en síntoma. Entonces, distinguir a un neurótico de un psicótico es difícil precisamente por eso, porque pueden desarrollar síntomas parecidos. Ahora, una eclosión de tipo neuropática comparada a una de tipo psicótica, ¿quién las diferencia? Ahí cuando les decimos que se necesita por parte de nuestros psiquiatras, de la Sociedad de Profesionales de Salud Mental, ser más observadores, extender más el tiempo entre la crisis y el diagnóstico para poder entender si el evento a qué escala pertenece, ¿cierto? Otro asunto que debes entender de la psicosis es que en la psicosis está completamente fallido el llamamiento del nombre del Padre. Es decir, aquello que supuestamente le debe dar orden a la mente está fallido. O sea, se no lo reconoce, ni siquiera, o sea, la diferencia con el perverso es que el perverso lo puede alternar. El perverso puede decir, si quiero abro la puerta, si quiero la cierro. El neurótico cierra la puerta y dice, ay, por allá atrás está pasando algo y no sé qué es, ¿cierto? Me hago entender, o sea, el perverso es el que puede abrir y cerrar la puerta a voluntad frente a este tipo de cosas. El neurótico el que cierra la puerta y cree que con eso ya solucionó el problema. O sea, soy normal porque estoy dentro de un código funcional de la sociedad y todo eso. ¿Quién es un psicótico? Un psicótico es la persona que no tiene puerta, digámoslo así, que no tiene puerta en su posición. ¿Por qué? Porque está fallido el nombre del Padre. Por eso desde el punto de vista del psicoanálisis, ciertos diagnósticos son muy cuestionados, porque hasta donde observamos que la persona no tiene posibilidad de cerrar la puerta frente a, ¿cierto? Es ahí porque, por ejemplo, cuando ustedes hablan del concepto de crisis o de los escenarios de crisis frente a este tipo de cosas, la pregunta que usted debe hacerse, ayer hablaba yo con Ramiro acerca del diagnóstico, de los diagnósticos muy anticipados, una pregunta que usted tiene que hacerse es hasta dónde en los momentos de crisis, en las etapas de crisis, usted tiene puerta o techo frente a la tormenta, ¿ya? Para ser psicótico tendrías que no tener techo frente a la tormenta, ¿ya? Y esa es una de las cuestiones por las cuales mucho profesional en psicoanálisis cuestiona los diagnósticos, es decir, hasta dónde el psicótico no tiene agencia frente al síntoma o no tiene agencia frente a este tipo de situación. Ahora, es ahí que el paradigma cambia, los paradigmas cambian. Le compartía yo a Claudia que afortunadamente ustedes tienen cercano a la doctora Rosalba, hace 2 días estuvo en conferencia con ustedes, y ella tiene un paradigma diferente. El paradigma tiene que cambiar frente a cómo concebimos la psicosis y a qué llamamos psicosis, ¿cierto? Entonces, es ahí porque digámoslo así,
esta disposición como en cierta forma rebelde que tiene el psicoanálisis frente al diagnóstico temprano, ¿ya? O frente al diagnóstico express que se da cuando una persona entra en crisis, porque recuerden que los neuróticos pueden entrar en crisis. Y los perversos, hay un detalle de la codificación. Los perversos pueden desarrollar por momentos crisis aparentemente neuróticas. ¿Cuándo? Cuando se sienten muy cercados por personas que están imponiendo un código. Me explico. Caso típico. Cuando un adolescente, por ejemplo, está descubriendo su sexualidad y descubre que le atraen objetos que no son del común. Digámoslo así, típico sujeto de 20, 25 años que saben que le atraen los hombres menores. Eso son palabras mayores en términos de perversión. Entonces, cuando hay un cerco codificado de personas que, hombre, eso está mal, eso es pedofilia, la ley te puede atrapar, te pueden llevar a la cárcel, ¿cómo se te ocurre considerar estéticamente más hermoso una persona de que sea? Mire, irá lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con el perverso? El perverso, siempre y cuando esté en presencia del código, puede reaccionar de forma neurótica e incluso puede desarrollar síntomas muy parecidos a la neurosis. Incluso puede empezar a hacer un esfuerzo muy grande de negación. Sin embargo, la ventaja que tiene el perverso es que en un momento dado es capaz de entender que si se va a otro escenario en donde el código no tenga tanta fuerza o no se ejerza tanto el código, es capaz de reconocer su pulsión. Es ahí la diferencia. Por eso muchas personas, por ejemplo, ahorita que hablamos de los sacerdotes pedófilos y que más de uno resulta suicida, se suicida. Miren noticias, miren esta etapa que está viviendo la Iglesia Católica frente a la pedofilia. ¿Qué es lo que sucede? los sacerdotes son perversos, o sea, iban siendo perversos toda la vida, crecieron sin problema, desarrollaron su vida sin problema. El problema se vino cuando empezó a hacer un esfuerzo de codificación la sociedad en torno de ellos, ¿cierto? Ponerlos en cintura, como decimos nosotros. O sea, ellos empiezan a entender que eso que para ellos es normal, que les causa placer, que les causa goce, no es del gusto de la sociedad, ¿ya? Y ahí el detalle. Bueno, el ejemplo de los sacerdotes es cualquier persona con poder Sí. que haya ejercido ese tipo de acciones. Yo tengo un ejemplo para la falta, Juan. A ver si estoy acertada. Cuando tenemos una relación de pareja, hay un montón de demandas, de exigencias, pero cuando tenemos una relación de amistad no hay demandas ni exigencias. O sea, yo me enfrento o yo convivo o me vinculo en una relación de amistad sin la exigencia, sin sentirme en falta, admitiendo, compartiendo, respetando las características de la otra persona. Mientras que con mi pareja, es que comenzando por eso, mi pareja, hay un montón de exigencias y me siento generalmente en falta. No sé si el ejemplo vale. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Bueno, yo me atrevería, yo soy más atrevido, yo te diría que frente a todas las relaciones tú te manifiestas en falta, ¿no? Te manifiestas en falta también frente a los amigos, frente a las amistades, frente a todo el mundo. Lo que hace la diferencia frente a nuestras parejas y nuestras amistades es qué tanto grado de corporeidad, de tanto grado de aquello instintivo asociado al lenguaje corporal está implicitado en esa relación. Es decir, total, y tú eres clara con algo, a los amigos les exigimos también respeto, les demandamos de ellos por lo menos la cooperación, la ayuda, ¿cierto? O sea, no necesariamente una demanda está marcada por un asunto muy energético, pero sí lo hay. Me explico, cuando yo voy y me relaciono frente a mi grupo de niños con los que trabajo como maestro, obviamente yo demando de ellos. ¿Qué demando de ellos? Pues las tareas, pues el cumplimiento, pues el orden, pues que esto se dé según como yo considero que debe ser. Y de hecho, si no existiera una demanda en las relaciones no eróticas, digámoslo así, no genitales, digámoslo así, tendríamos que esclarecer, entender por qué no nos relacionamos, por qué nos relacionamos con unas personas y otras no, ¿cierto?
¿Por qué? Porque en cierta forma nuestros amigos también se comprometen en nuestros satisfactores, ¿cierto? Nos satisfacen de uno u otro modo, y nos hacen falta de uno u otro modo, así la demanda no sea corporal o sexual, digámoslo así. Es como la aclaración importante que debemos hacer. Entonces paso a las diapositivas. Bueno, Sí. Bueno, esa diapositiva era el del tercer tiempo del Edipo, ¿sí? Que es el momento en el que el nombre del padre debe actuar. Seguimos a la otra frase. ¿Qué importa cuántos amantes puedas tener si ninguno de ellos puede darte el universo? Elegante, grande. Una de las cosas duras del psicoanálisis lacaniano es que todo evento, todo intento de comunicación es fallido. Sí, yo por ejemplo trato de hablar con ustedes y aclarar todas estas dudas, ustedes tratan de aclarar sus dudas, pero tenemos que entender que por más que ustedes quieran aclarar sus dudas y yo trate de explicarlas, digámoslo así, o de disolverlas, no hay manera, o sea, no hay manera, siempre vamos a quedar con algo de aquella cosa fallida, ¿cierto? Y en psicoanálisis lacaniano se aplica de forma muy fuerte o muy entendible sobre las relaciones interpersonales y en este caso las relaciones sexuales. Toda relación sexual en sí misma es fallida. ¿Por qué? Porque el otro no puede satisfacer completamente tu imagen de deseo. Repito, el otro no puede satisfacer completamente tu imagen de deseo. Es ahí cuando me hacían la pregunta del fantasma, es ahí que aparece el fantasma. Cuando tú vas a la cama con una persona, te das cuenta que ese fantasma existe. O sea, tú puedes sentir placer, puedes sentir goce, puedes sentir muchas cosas, pero una vez terminada la relación, sabes que queda faltando algo. Y ese sabes que queda faltando algo, a veces te enteras de eso que queda faltando inmediatamente, a veces a los 2 días, a los 3 días. Por eso es que las relaciones sexuales tienden a repetirse. Por eso cuando tú tienes un evento sexual, tiendes a repetirlo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar fallido. Si hubiese una relación sexual completamente satisfactoria, seguramente no la repetirías, porque ya estarías lleno de la situación. De todas maneras, ningún amante, ninguna persona puede darte completamente al traste con el deseo. Bueno, aquí está mostrado en mis apuntes. Estos son mis apuntes de psicoanálisis. Deme un segundito, por favor. Disculpe, lo que pasa es que el perro del vecino estaba aullando y no me dejaba concentrar. Aquí están mis apuntes, están los 3 tiempos del Edipo, como lo pueden ver, lo mismo que habíamos mostrado ahorita, el deseo de la madre está sobre el sujeto. El nombre del padre invoca el deseo de la madre, se multiplica el tiempo 1 por el tiempo 2, se hace el tiempo del triángulo inicial con la relación cuadrangular y obtenemos lo que supuestamente esperamos de la situación, que el nombre del padre esté sobre el sujeto y estructuremos una psiquis entre comillas, muy entre comillas, normal. Continuamos, por favor. Esta es hermosa. Aquí cuando decimos el yo está en el campo del otro. Detalle. Claudia Margarita, por ejemplo, ¿quién la nombró? Ella, no. A Juan Carlos Calle, ¿quién lo nombró? Él, no. Yo no me nombré Juan Carlos Calle. ¿Sí me entienden el detalle? Van cayendo en cuenta. A Ramiro no lo nombró Ramiro, con toda seguridad. El yo siempre está en el campo del otro. Ojo con este detalle. Inclusive el nombre. El rol que ibas a estar en tu familia. El lugar que ibas a ocupar. Siempre tu yo está en el campo de los otros. Esa es una sentencia jodida que tiene el psicoanálisis. Nosotros creemos el yo como un asunto de desarrollo independiente, o sea, la individualidad, aquella que queremos que exista desde la época de la Ilustración. Y nos sentimos ilustrados como el yo como algo ilustrado que logra libertad e independencia.
O sea, dentro del psicoanálisis es muy cuestionable porque lo que nosotros somos está determinado por lo que los otros hicieron. Es decir, aquí viene uno de los asuntos que más controversia genera en Lacan, es decir, el concepto de estructuralismo. ¿Sí? Nacemos frente a una estructura previa. Es decir, yo no inventé el lenguaje con el que yo les estoy hablando en este momento, el sacrosanto español, no lo inventé yo. Yo no me lo inventé. Y fue legado por otros, ¿ya? Aquello que yo puedo comunicar dentro del lenguaje está ligada con otros. Por acá veo que hacen la pregunta, ¿qué frase tiene con la relación de Sócrates? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Muy parecida a la que me hicieron ayer, que en los procesos de meditación, ¿cómo hago para distinguir el yo del sujeto? Sí. Deme un segundo, por favor. Sí, ¿qué relación tienen? Simple. Cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a distinguir este tipo de cosas de las que el psicoanálisis habla. Por ejemplo, que la identidad, el yo, es ante todo ortopédica. Quiere decir que no es natural. Repito, el yo no es natural. Y tú dirás, profe, ¿usted está diciendo eso porque usted es budista? Sí, en parte. No contradice el concepto de Buda. Pero vamos a hablar de psicoanálisis como tal. El yo es ante todo ortopédico, como su nombre lo dice, es como una prótesis. Es como una prótesis. Cuando tú te conoces a ti misma o a ti mismo, te das cuenta, bueno, ¿quién me nombró? Ese lugar que yo ocupo con mi apellido, Calle Gallego, ¿de qué depende? De mi naturaleza, de la sociedad, el estrato socioeconómico al que pertenezco. Es más, muchas de las cosas que nosotros llamamos como muy autónomas nuestras no lo son tanto cuando las reflexionamos bien. Dentro del ámbito de la reflexión nos damos cuenta que aquellas cosas que muchas veces hacemos, las hacemos como, digámoslo así, en función de encajar, de llegar, de estar ahí donde creemos que está el otro. ¿Sí? Por eso, en cierta forma, esas barreras del yo, cuando ustedes enfrentan el concepto del psicoanálisis, ustedes enfrentan esas barreras de la existencia real o no del yo. Por eso se conoce a ti mismo, es muy, 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 muy válido. ¿Por qué? Porque te lleva a distinguir qué es aquello que el psicoanálisis llama sujeto y qué es aquello que el psicoanálisis llama yo. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de aquello que va deviene al sujeto y de aquello que deviene del yo? Sí, tiene que ver con ese tipo de asuntos. El yo siempre está en el campo del otro. Una frase de Lacan. Es más, el deseo es el deseo del otro. Frase dura de Lacan también. Es parecido, Claudia me decía que una chaqueta es aquello que me ponen cuando mi mamá tiene frío, decía un niño. Claudia decía en alguna ocasión, claro, se parecía a esto, sí, se parecía a eso. O sea, generalmente estamos investidos de aquello que desean los otros en nosotros. Y jodido, esas personas que no legaron el lenguaje también pasaron por lo mismo, es decir, ellas están preestructuradas por el lenguaje y me legan el lenguaje y seguramente cuando yo intervengo con otras personas, intervengo con mis estudiantes, lego desde una supraestructura a mi ser, o mejor dicho, a la forma como el yo va a enfrentar el lenguaje, desde ahí, o sea, desde una identidad ortopédica, digámoslo así. O sea, no somos capaces en ningún momento, desde que usemos el lenguaje, encontrar absoluta verdad. He ahí la barrera del lenguaje, he ahí la barrera del yo. Es decir, aquello que llamamos yo, ¿qué es? Sí, es una reflexión cortica frente al tema. Si, yo creo que esta parte genera más inquietud que certeza, y de eso se trata. El psicoanálisis en realidad no tiene certezas. Por eso es que mucha gente lo rechaza. Es decir, pero ¿cómo así? ¿Ustedes no tienen la certeza? No tenemos la certeza. ¿Sí? Recuerden que el esfuerzo del psicoanálisis es montarse en medio de varios campos que la filosofía no ha podido cazar.
y no es gratuito que el psicoanálisis no logre hacerlo también esté como un acto fallido. De hecho, desde Freud se sabe que todo análisis es inconcluso. A ti te dicen, interpreta un sueño. Tú puedes entrar en analítica del sueño, en analítica del contenido psíquico de un sueño y siempre te vas a dar cuenta que es inconcluso. Hacer un análisis de un sueño es inconcluso, hacer análisis de una persona es inconcluso. Hay el que somos inconcluibles es otra de los legados que nos deja el psicoanálisis y es un legado no solo del psicoanálisis, también de la psicología humanista. Si nosotros nos miramos como seres humanos, tenemos que entender que ningún ser humano tiene la historia acabada. Ni tú, ni yo, ni nadie tiene la historia acabada. Listo, soy claro con esa parte. ¿Tienen alguna duda? No, Juan, en este momento no hay ningún micrófono abierto. Entonces, ni tampoco hay aportes. Hay un micrófono abierto, venga, yo miro. ¿Quién desea participar? Pues tiene la palabra. Yo, Claudia, yo. Ve, Juan, no, ve, te digo que me has pegado una revolcada a la berraca, porque hay una cantidad de conceptos. O sea, yo nunca, pues yo no soy muy experto en estos temas, porque yo he sido más como hacia la ingeniería y hacia otro tipo de saberes y disciplinas, y apenas ahora pues estoy entrando como a entender muchos términos que se han acuñado bajo la filosofía y bajo la psicología, psiquiatría y por ende psicoanálisis, pero se convierten como en frases de cajón. La interpretación que vos le das obviamente lleva una dimensión que permite abrir. Para mí, cuando te digo que me has dado un revolcón, es porque has abierto una cantidad, digamos, de ventanas, como con muchos diques, donde tengo que entrar a vislumbrar realmente el significado. Como lo estás haciendo es muy bueno, pero es insuficiente para mí. Yo no sé si para los otros compañeros, para mí es muy insuficiente porque vienen, cada término que tocas, cada ejemplo que das, abre nuevas dimensiones. Hoy, por ejemplo, estuve leyendo las diferencias entre el psicoanálisis de Freud y el psicoanálisis lacaniano. Y hablan, por ejemplo, desde el punto de vista ético para Lacan y para Freud, que son muy parecidos, pero diametralmente opuestos. Entonces, sobre este tema, qué rico que pudiéramos tener más oportunidad de conversar porque abre muchas cosas, pero obviamente es más de un punto de vista intelectual que práctico y muchos de los que estamos acá no estamos tanto en el deseo de indagar desde el acervo psicológico, filosófico como tal, sino más como de nuestra propia experiencia y tratar de entender nuestra propia experiencia bajo las luces de muchas otras personas. Lo único que me queda decirte es gracias porque me has abierto, pues me diste la frase, solo sé que la hace, ahí sí que me doy cuenta. Entonces yo te agradezco mucho porque pues ya tengo como mucho sobre qué indagar. No sé si hay otras personas que compartan conmigo, pero de todas maneras te agradezco mucho. Cecilia quiere intervenir. Mira, Juan Carlos, de todas maneras, todos esos temas que has expuesto son muy nuevos para mí porque realmente pues yo nunca había escuchado conceptos como tan concretos y tan específicos en en esta psicología junguiana, en esta psicología de Lacan y de Freud. A mí todavía me queda duda y no me queda claro qué es el sujeto y qué es el yo en Lacan. Muchas gracias. Eh, perdón, si yo tuviera claro la diferencia exacta entre yo y sujeto, sería un genio, ¿ya?
Lo que pasa es que el yo nos referimos a aquello que nos lega la cultura sobre nosotros mismos, es decir, ¿qué hace parte de tu yo? Tu nombre, el lugar que ocupas en tu familia, las referencias, digámoslo así, esa parte referencial que tiene que ver con la sociedad y que es aquello que llamamos sujeto, aquello que deviene en cierta medida independiente de esa situación. O sea, es como hablar del ello y del yo en Freud, ¿cierto? El sujeto deviene inconsciente, ¿cierto? Entonces, por eso identificar al sujeto es más complejo que identificar al yo. O sea, si tú me preguntas a mí por mi yo puedo especificarte que me llamo Juan Carlos Calle, nací 18 de abril, soy hijo de María Asunción, etcétera, 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 etcétera. Sería muy fácil. Pero hablarte de mi sujeto es un poco más complejo, o sea, si me entiendes, he ahí el detalle, ¿cierto? Ahora, profe, no sé, no me queda clara la diferencia entre el sujeto, no te preocupes. Muchos profesionales que hemos leído a Lacan, muchos profesionales del ámbito de la psicología tampoco la tienen clara, pero existe el sujeto diferenciado del yo en esos aspectos. De hecho, ciertas cosas del psicoanálisis lacaniano tienen ese sentido, es decir, no sabemos exactamente dónde empiezan las fronteras del sujeto y dónde empiezan las fronteras del yo. No lo sabemos exactamente. Lo que sí te puedo decir es que el yo es aquella cosa que pertenece al marco de referencias, con lo que te referencias muy fácilmente, ¿ya? Y que tú crees que esa es tu identidad. O sea, lo que pasa es que vuelvo y lo repito, para el psicoanálisis lacaniano, el yo es un invento. O sea, es esa cosa que inventamos para darle existencia al niño que están haciendo. Sí, por ejemplo, el nacimiento de un bebé nace con un nombre previo, alguien decidió su color rosado. Sí, si es vera niña, entonces le pintamos las muros de rosado, le traemos Hello Kitty en lugar de Bugs Bunny, ¿cierto? Y entonces ahí vamos estructurando el yo, la identidad, ¿ya? Hasta dónde es válido que el sujeto, por ejemplo, en el caso de una niña, vaya creciendo. El sujeto decía, me gustan más los conejos que los gatos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, con ese tipo de cosas, es eso lo que trato de decir, es decir, aquello que el sujeto lo empiezas a reconocer cuando ves más allá del marco de referencia. Tendríamos que ir más allá del marco de referencia, más allá del deseo y comprometernos en espacios del goce, que es un poco más, digámoslo así, un poco más profundo, un poco más íntimo, digámoslo así. ¿Cómo identificas a tu sujeto? En aquello donde está tu goce. Allí donde está tu goce, ahí está tu sujeto. ¿Ya? Allí donde está tu referencia, ahí está tu yo. Es como una forma, digámoslo así, como pragmática de identificar las diferencias, ¿cierto? Y que muchas veces aquello de lo que gozas no coincide con la referencia. Y por eso es que existe el psicoanálisis. O sea, si el yo fuera idéntico al sujeto, si la referencia fuera idéntica al goce, pues sería muy fácil. Sería muy fácil, no necesitaríamos psicoanálisis, no necesitaríamos muchas cosas, ¿cierto? Por eso, aclaro, no es fácil identificar la diferencia, ¿cierto? Y no es fácil decirlo en palabras claves cuál va a ser la diferencia entre una cosa y la otra. No es fácil. Yo creo que hay que recorrer un poco más en teoría lacaniana como para irse calando o cogiéndola, haciéndose a la idea de que existe un yo y existe un sujeto, que son dos asuntos o dos perspectivas del individuo diferentes, ¿ya? Carlos, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu paciencia y por presentarnos estos temas que para muchos de nosotros son desconocidos. Conocemos los nombres, pero no sabemos a qué se refieren estas diferentes corrientes eh, psiquiátricas y psicológicas que tanto nos afectan y que tanto comprometen nuestra condición individual como personas que hemos atravesado por experiencias en crisis de salud mental o por las personas que las acompañamos. Muchísimas gracias y te queríamos preguntar cómo te sentiste. Pues me sentí bien, un poquito asustado, sí, porque hablar de Lacan, y más cuando uno no es psicólogo, igual que insisto, soy educador físico, gomoso del psicoanálisis, gomoso del psicoanálisis, soy un educador físico, gomoso del psicoanálisis. Hablar de Lacan y más referirme a un público que ha tenido contacto con distintos profesionales de la salud, ya sea como pacientes o como estudiantes o como oyentes
de distintas corrientes o distintas conversaciones, pues sí, es un reto, es un reto fuerte, digámoslo así. Y más, y por acá veo que alguien escribe acerca de la didaxis. Una de las cosas complicadas de hablar de Lacan es que incluso entre los mismos lacanianos hablan de un concepto que es el lacanés. A qué refiere el lacanés? Que Lacan habla a veces en términos que uno queda mirando para el páramo, realmente. O sea, las personas que reconocemos a Lacan sabemos lo complejo que es y que es casi que difícil uno decir, ve, comprendí completamente a Lacan. No. De hecho, dicho sea por mí, se lo he dicho a Claudia, queda para ustedes, le compartiría a Claudia más adelante el link de YouTube de las conferencias de Manuel Asensi, incluso lo pueden buscar, se encuentra fácil, se llama Lacan para principiantes, son una conferencia de 12 horas, está distribuida como de 3 horas cada capítulo. Adelante, se puede ver, claro, pero aún así, imagínate, se llama Lacan para principiantes y es un seminario de 12 horas. Y uno dice, si esto es Lacan para principiantes. O sea, realmente es complejo hablar de esto, pero la perspectiva de Lacan es muy interesante para mirar la perspectiva de la salud mental. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo a través de esta pantallita y también muchísimas gracias para las personas que nos han acompañado ayer y hoy en esta intervención tan amorosa de Juan Carlos. Recordemos que lo más importante en Asovim es la presencia y en este momento tenerlos a ustedes con nosotros es muy importante en este GPS. Mañana nos encontramos entonces a las 2 de la tarde para iniciar semana. Iniciamos la 7ª semana de GPS ininterrumpidos de Asovime, mientras que nos cuidamos desde la casa y mientras cuidamos nuestro bienestar mental en compañía de todos ustedes. Un abrazo bien grande y espero mañana poderlos tener en nuestra pantallita. Un Muchas abrazo. gracias. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Gracias.